estamos de vuelta y tenemos ya a nuestro invitado acompañándonos en la mesa. Nos referimos a Ernesto Fontana. Hace un ratito contábamos de qué se trataba un poco Tarará. Bienvenido de vuelta. Sí, ya me siento como en mi casa acá. Estuve en 2 programas, este es el tercero. Es un circuito entre cine continuado, cinefilia. Todo. Hizo todo el recorrido. No, pero muy cálido. Y me siento como en mi casa porque el otro día no me di cuenta que el estudio se llama Che Guevara, ¿puede ser? Estudio Che. Ah, Este es el yo estudio me llamo Che. Ernesto por el Che, así que... Sí, me lo imaginé. Ya te lo íbamos a preguntar. No sé por qué me lo imaginé. ¿Será porque...? ¿Por la temática? ¿Será que justo la película transcurre en Cuba? Bueno, la pregunta que te tenemos que hacer para empezar a dar un poco de contexto tiene que ver con cómo surge esta historia, pero tratemos de darle como aunque sea un marco distinto, que tengo entendido que vos formás parte del espacio de la fraternidad argentino-cubana. Sí. Y quería saber quizás cómo empezaba más eso, sí. Digamos, como tu participación en ese espacio antes de la película. Sí, te cuento, como te decía que me llamo Ernesto Polché, justamente ayer hablando con mi vieja, porque hicimos la proyección de la peli en Avellaneda, somos todos de la provincia de Buenos Aires, de allá de zona sur. Mi vieja es psicóloga, mi hermana también psicóloga, la más chica, y me decían cómo hablaban de la inscripción simbólica, ¿no? De lo que es, cómo el nombre te puede determinar un determinado camino desde antes de nacer inclusivamente. Yo, bueno, obviamente me crié en esa casa muy politizada, muy amante de la Revolución Cubana, y así fui creciendo también escuchando a Silvio Rodríguez, canciones como que en mi infancia mientras iba jugando con los Playmobil, que también tenía la vocación muy marcada. Yo tenía las cámaras de los muñequitos, me hacía set de televisión, ¿viste? O hacía dibujos imaginándome un set de tele. Entonces tenía como muy marcada esa vocación y en paralelo iba escuchando y creciendo en ese ambiente muy politizado, ¿no? Y así fue que más de adulto empecé a participar de este espacio que nombrabas vos, el EFAC, que hacemos muchas actividades culturales, entonces puedo más o menos desarrollar mi amor por la audiovisión, por las cámaras, por editar, por todo lo que tenga que ver con el cine. Y la vertiente más militante, que es que hacemos actividades más políticas o de solidaridad con Cuba, por eso el espacio de la fraternidad. Hacemos muchas cosas vinculadas con la ayuda a Cuba y con otros países de Latinoamérica. Durante la pandemia hicimos muchos festivales virtuales, antes lo hacíamos presencial, ahora desde la pandemia con músicos que se copan y mandan sus videos, hacemos como cada tanto un evento que dura 2-3 horas para transmitir por streaming, en vivo, por nuestros canales. Así que eso es como mezclé las dos pasiones ahí. Sí. ¿Y cuántas veces habías viajado a Cuba antes de encontrarte con esta historia que por ahí no es tan conocida? Sí, eso es raro. Yo antes de filmar había hecho 2 viajes a Cuba y tengo muchos amigos allá, porque también soy muy amigo de María Santucho, que es una de las chicas que aparece en la película. Es una exiliada argentina que vive en Cuba desde la época de la dictadura, con una familia muy conocida acá, de guerrilleros, los Santuchos son muy conocidos, y vive allá y se casó con un poeta cubano que tienen un centro cultural en Cuba que se llama Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, y está en La Habana y es un lugar donde confluye toda la cultura cubana por ahí. Ellos son muy amigos de Silvio Rodríguez también, entonces como que hay como un vínculo a través de María con toda la intelectualidad cubana y a través de ella, que en ese Centro Cultural de Cuba hace muchos conciertos con trovadores y músicos. Generalmente cuando hacen giras por Latinoamérica muchos paran en mi casa, me hice muy amigo de muchos de ellos cuando están acá en Argentina. Y así fue que hice 2 viajes allá y después a partir de la película viajé 2 veces más, pero nada, tengo como un amor por Cuba muy, muy directo, y la historia de Tarará la verdad que no la conocía, siendo estar tan empapado de la historia de la Revolución. La descubrimos recién en el 2018 cuando hicimos desde el espacio un recital con Silvio que venía de gira a la Argentina, muy grande, que vinieron más de 100.000 personas ahí en Avellaneda, gratuito, y fue mágico porque a la presidenta del espacio, Paola Gallo Peláez, que es amiga mía, colombiana, que vive acá hace como 20 años, dijo, bueno, hicimos este recital gigante, ahora podemos pensar en un proyecto también gigante, que es una película, que nunca habíamos hecho una película, por eso es mi ópera prima, y teníamos más o menos la experiencia, el expertise, ponele, porque yo trabajo en los medios de comunicación hace muchos años, mi compañera también es productora ejecutiva y trabajo en varias compañías, entonces dijimos, bueno, tenemos más o menos las herramientas, vamos a hacer un proyecto más ambicioso que es un largo. Y investigando a ver qué largo hacer fue que surgió la historia de Tarará, que nunca habíamos escuchado, que es la historia de los chicos de Chernobyl, afectados por el accidente nuclear de Chernobyl, que viajan a Cuba
durante 20 años y se curan y crecen y se forman en un proyecto maravilloso que funcionó en la ciudad de Tarará, que es muy cerca de La Habana. Y ese programa duró 20 años y fue hecho en el momento más difícil de la economía cubana, que fueron los años 90. Sí. Así que esa es la historia de Tarará y cómo nace, pero estamos como arrancando el camino ahora de la difusión y de los estrenos, que son varios, y está re linda esta etapa también. Ahora te dejo. Tranqui. Pensándolo, ¿a qué le podemos o le podrías vos, que estás como empapado en el tema, atribuir un poco esto de que no se conozca tanto la historia esta? Como yo siento que a veces quizás hay como un engolosinamiento de contar la Revolución Cubana una y otra vez, sí. Y está esto al lado que es repotente. Claro, sí. Yo creo que hay dos factores relacionados una con Tarará y la otra en general con la Revolución Cubana. Con Tarará pasó que Fidel Castro tampoco tuvo ganas de hacer propaganda política de esto. Nos contaban en Cuba que los asesores, que la gente que lo rodeaba en este programa cuando se le ocurre hacerlo en los años 90, decían que Fidel les dijo que por favor no informen sobre esto al mundo para que no crean que estamos haciendo un acto de despotismo, que hablen bien de nosotros, una ayuda que salió genuinamente. Y surgió también en un momento donde Fidel Castro queda totalmente sin el apoyo principal, que era la Unión Soviética, y fue post caída del muro de Berlín. Y entonces, cuando se resquebraja la Unión Soviética, Ucrania ya no era la Ucrania socia de Cuba, digamos, ya era un nuevo país completamente diferente, donde no tenía ningún compromiso Cuba para hacer un programa de ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, ahí desde ese lado la prensa no salió de Cuba. Y tampoco, después en paralelo, está todo lo que tiene que ver con los medios hegemónicos de comunicación, donde no informan ciertas características y cualidades que tiene Cuba, que es la ayuda humanitaria, la ayuda solidaria, el internacionalismo. Tiene una larga tradición de envío de médicos o de ayudas a lugares de catástrofe o problemas naturales o crisis sociales. Siempre Cuba ahí manda algunos contingentes médicos que hasta fueron candidateados para el Premio Nobel de la Paz, la Brigada Henry Reeves. O sea, hay como una especie de cerco mediático, me parece, a través de Cuba, de todo lo bueno de Cuba, digamos. Acá llegan noticias, obviamente, distorsionadas, donde Fidel Castro fue un dictador y fue un asesino y todo lo que vos quieras, pero por eso en la película queríamos hacer una especie de relato más amoroso. Sí, respetar un poco la verdad histórica y contar un costado humano y yo creo que, no sé, épico para mí, porque fue el momento más difícil, y hacer un programa donde incluía un gasto económico y humano de grandísimas consecuencias, que estuvo todo un pueblo dedicado a curar a estos chicos que no tenían ningún interés. Cuba a priori no tenía ningún compromiso, no tenía ninguna necesidad de hacerlo, lo hizo más que nada por una cuestión genuina de la humanidad, ¿no? De ayudar. Así que nos pareció fabuloso poder contarlo. Sí, justamente hay algo que es como mundialmente reconocido, que es la calidad de los médicos cubanos, por ejemplo, ¿no? La calidad del sistema de salud de Cuba es como algo que se reconoce mucho, y sin embargo esta historia igualmente permanecía como bastante desconocida, ¿no? Me parece interesante desde el tema de la realización del film que haya surgido primero la idea de, bueno, hagamos una película. Sí, fue al revés. ¿No? Y después la historia. Sí, el proceso fue al revés de lo tradicional. Uno piensa en una idea, la escribe, la lleva a la práctica acá. Cuando yo me senté a escribir un guión, una especie de preboceto para poder viajar a Cuba con algo sólido y una herramienta que nos sirva para ir guiando la película, muy poquitas semanas antes de viajar apareció la historia de Tarará, y era como una caja de Pandora que se abrió ahí con una historia claro. sin mucha data, ¿viste? Porque claro. También googleamos, no había mucho. Después, de casualidad, encontré un largo que hicieron en Cuba en los 90, que la realizadora Daisy Gómez muy solidariamente me lo cedió para usar algunas imágenes de archivo, que es una película chiquita que había quedado ahí, no la había visto muy poca gente fuera de Cuba, y todas las informaciones que había eran como a cuentagotas. Entonces, también el trabajo de prepro fue una locura, porque tengo que correr contra reloj, pues lo que te contaba del recital de Silvio Rodríguez, que fue en fines de octubre del 2018, sí. Y nosotros el 1 de enero, en esos 2 meses siguientes, viajamos ya a Cuba, porque queríamos estar el 1 de enero, que era un aniversario claro. redondo, el 60 aniversario de la Revolución, queríamos estar ahí en los actos oficiales, y ese trabajo previo fue como encontrarnos con esta joyita, y también la película tiene esta cosa que mucha gente que me está diciendo que tiene un atractivo por ahí desde ver el afiche y ver una historia de Chernobyl en Cuba, como la potencia que tiene la historia de Chernobyl, que fue el accidente nuclear más grande de la historia,
y Cuba con su romanticismo de la revolución, ¿no? Con toda esta cosa de interés que surge ya el solo hecho de hablar de Cuba. Y ponerlas las dos fue con una especie de, valga la redundancia, un combo explosivo, ¿no? que hizo que contemos una historia de una explosión nuclear y una explosión de humanidad que fue la Revolución Cubana, ¿no? Y habiendo aparecido la historia tan cerca del viaje, como decís, ¿qué pasó después en recolectar la cantidad de testimonios que sean los que correspondían a armar esa historia y no otra? Porque supongo que si estaban por viajar, había otro plan, había otra hipótesis de película. Sí, tal cual. Y eso a mí me influyó bastante en el montaje después. Yo cuando la editaba me pasaba esto de que quería por ahí tener más material de determinado tema y tenía más de otro y era también de cómo hacer malabares, ¿no? Con ese material y editarlo de tal manera que no se diluya la historia principal, que es la de los niños de Chernobyl, pero entrevistamos muchos testimonios que no hablaban puntualmente de Chernobyl, como se me ocurre Fernández Retamar, el poeta cubano que falleció en 2020. Nos recibió en su casa, fue una tarde maravillosa, hablamos de 2 millones de temas, pero de Tarará puntualmente muy poquitito. O Silvio Rodríguez también nos contó su historia de qué es lo que él recordaba de Tarará del principio de la Revolución Cubana, que ahí también era como una especie de búnker de los comandantes de la Revolución que hacían leyes muy importantes como la reforma agraria, pero hablaron de muchísimos otros temas y como vos decís, equilibrar eso en la película a mí me costó bastante. Fue importante el apoyo del productor del coproductor Juan Pablo Di Vitonto, que nos dio una mano muy grande en esa etapa de ordenar el proyecto, más que era nuestra ópera prima, nunca habíamos hecho una película, él tenía mucha experiencia, sirvió para ordenar y poder también meter el proyecto en el Inca para poder lograr un subsidio de postproducción. Entonces, esa tarea de hacer equilibrio en las historias de Tarará junto con otras paralelas que van surgiendo en la película sobre medicina, sobre la formación de médicos internacionalistas, la alfabetización, un montón de temas que van tocándose en la película, tratamos como de equilibrarlos y que más o menos convivan y que se sienta que fluya durante todo el largo una cosa de emotividad y que se cuente también algo histórico. Pues también estamos contando un hecho muy puntual, muy histórico como el de Chernobyl. Claro. Y tenemos también que contextualizar, entonces hay que hablar de algún mapa, de ubicar en el lugar, en el tiempo, en el espacio, qué pasó en esos años 90 de Cuba. Era como mucha data que había que meter y tratar de no perder el hilo con las otras historias también paralelas. Así que fue un laburo arduo, pero creo que quedó lindo, me parece. Sí, un paréntesis, mandarle un saludo a Juan Pablo Di Vitonto, que vino 2 veces al programa. Mirá. Sí, por Magalí. Magalí, tal cual. Por Encandilan Luces. Claro, dale gallo, mi amigo. Sí, salteño. Les mandamos un abrazo a Juan Pablo, amigo de la casa. Sí. Nancy, pero pues si no yo empiezo todo. Sí, teniendo en cuenta esto que estás diciendo de lo difícil que fue por ahí equilibrar el montaje, ¿no? Me parece que hay algo que se da en la película que es como, más allá de contar esta historia en particular, hay como un poco una descripción de lo que es de alguna manera el ser cubano, ¿no? O sea, la construcción que hay más que nada también a partir de la revolución y de todas las actividades que ellos plantearon. Y que se da a lo largo de toda la película y que termina como de darle el contexto un poco a ese hecho. Y también eso, ¿cómo hiciste para terminar de elegir? Como qué cosas terminaban de reforzar esta historia a partir de todo eso que necesitabas agregarle, tal digamos. Cual. Ahí fue, sí, en el montaje tuve que tomar decisiones drásticas y dolorosas como siempre de eliminar material que no sumaba, ¿no? Y quedaron afuera muchas cosas de entrevistas que hicimos sobre la historia del inicio de la Revolución Cubana. Era, no sé, entrevistamos a historiadores, a personas ahora me acuerdo del cuartel Moncada, que fue el lugar donde fue como el núcleo de lo que fue el germen de la Revolución. La granjita Siboney, fueron como lugares muy históricos que eso no me servía para el relato, tuve que ir eliminándolo. Otro que se llama Campamento Mella, que es donde forman va gente solidariamente a trabajar la tierra y en Cuba y tienen hospedaje, todo, y van aprendiendo sobre la cultura cubana. Fue riquísima la entrevista, la verdad no sumaba para el relato. Y sí quise resaltar esto de por qué el cubano es solidario. Hicimos muchas entrevistas en la calle también que no las pude usar porque se iban de la temática, pero por qué el cubano es solidario, y es algo que todavía estamos tratando de descubrirlo, y es como una cuestión de que ahí en la película puse un fragmento que el historiador Ariel Ramírez dice algo como que la revolución fue una revolución cultural profunda donde cambió cierto paradigma, ¿no? Previo a la revolución tenían un tipo de educación, una formación cultural donde se
llega la revolución el 1 de enero del 59 y se invierte, no sé si se invierte, pero se modifica y se transforma muchísimo. Entonces la gente ya, la post-revolución, creció toda esa generación con unos valores que ellos tienen muy presente la figura de José Martí, que fue un prócer, un escritor, un poeta, un intelectual descomunal, y lo tienen, todo el tiempo lo citan los cubanos, todo el tiempo citan la frase, por ejemplo, patria es humanidad, que yo también la toco en la película, como para describir un poco esta cosa del humanismo, ¿no? De no estar mirándose solamente de uno mismo, más que ellos son una isla, el contacto es el mar, no tienen otra cosa alrededor, y sin embargo piensan global, ¿no? Piensan en cuando hay un lío, un problema, una necesidad en alguna parte del mundo, siempre están poniendo el ojo y enviando médicos. Y el fuerte que tiene Cuba es la medicina, entonces siempre se le dio mucha importancia a la formación de los médicos, y creo que te pinta un poco lo que te quería comentar, es por ahí la Escuela Latinoamericana de Medicina, que la mostramos en la película, es como una especie de característica de por qué forman médicos y por qué son con esa característica los médicos que salen de ahí, que es que tienen todos aquellos chicos que quieren estudiar medicina en sus países no tienen los recursos económicos, van a Cuba, ellos los becan, les dan los libros, la enseñanza gratuita, con la condición de que vuelvan después a sus países, pero que ejerzan una medicina más relacionada con lo social y con lo solidario. Entonces ya es un formador de médicos internacionales, no solo cubanos, sino de todo el mundo, y eso queríamos mostrarlo en la película y tratar de descifrar esa cualidad y por qué el cubano tiene esa característica tan especial, que creo que todavía no la descubrimos, pero estamos tras eso. No, aparte hay algo hermoso que tiene que ver con... Es algo re chiquito que en un momento lo dicen, pero que está en toda la película, que es esto de que la idea no era solamente curar enfermos, no tratarlos como niños enfermos, sino como niños, sí, claro. Como niños, ¿no? Desde el amor también que necesitan las personas, inclusive las personas que les está pasando algo tan duro como a ellos. Sí. Ernesto, se nos termina el tiempo. Ok, dale. Lamentablemente, me quiero morir. No hay problema. Pero la vida es así. Intentamos hacer un recorrido un poquito más corrido de lo usual, pero nada, un placer tenerte acá en el programa. Y aparte creo que el segundo invitado que viene presencial después de todo esto. Después de todo esto. Intentando volver a la normalidad. Así que la verdad es que trajimos merienda. Sí, todo era como, lindo, viene gracias. alguien, vamos a hablar con alguien. Qué linda. Así que gracias, Ernesto. No, de gracias verdad. a ustedes, chicas. No, por favor. Manu, vamos a escuchar un poquitito de música y volvemos. Tired out, not a miracle in